Hola amigos de Para Empezar 2.0, amigos de RA78, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Marcelo Hernández Méndez, los saludos desde Teciutlán, Puebla, y espero que se encuentren muy bien, respetando todas las indicaciones de nuestras autoridades para que pues, no suframos ninguna consecuencia a raíz de COVID-19 y lo más pronto posible podamos acercarnos a nuestra vida ordinaria, a nuestra vida común. Hoy iniciamos nuestra sección Letras y Sueños y vamos a presentarles un libro que en lo personal pues me marcó en mi juventud, me dejó una gran experiencia, una gran enseñanza que es la que ha guiado mi vida a lo largo del tiempo hasta la fecha actual. Un libro que ha vendido más de 350 millones de ejemplares en todo el mundo, se ha traducido a más de 70 idiomas y tiene eh, 72 años de existencia este libro y sigue siendo un libro muy vendido. Y aquí se los presento. El libro es este, El diario de Ana Frank. El diario de Ana Frank es un libro que marcó la historia de una juventud reprimida a raíz de una guerra, y esta niña, porque era una niña, tenía 12 años cuando inició la escritura de su diario, pues sufrió las consecuencias de esas inequidades de las personas, de la gente. Les pongo muy rápidamente en contexto. Ana Frank vivió su infancia e inicio de juventud durante la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando Adolfo Hitler era el líder de la Alemania nacionalsocialista, los nazis como los conocemos. Y ellos eran personas que tenían una ideología muy particular en la cual reprimían a cierto tipo de personas con ciertas creencias o ciertos rasgos, que eran los judíos. Ellos no los querían porque decían que ellos eran los causantes de la debacle de la Alemania, la cual en ese tiempo se encontraba en una gran crisis, en una gran recesión, y por lo tanto empezaron a establecer muchísimas restricciones a todas las personas de esta raza. Primeramente en Alemania, y después Adolfo Hitler y su ejército pues empieza a invadir toda Europa, y todos los países a donde llegaba, pues él atacaba directamente a los judíos. ¿Y qué les hacía? Bueno, primeramente les restringía sus derechos, empezaba a evitar que pudieran estar en transporte público, educarse, entre otras cuestiones, y posteriormente los fue agrupando en sectores muy acercados, muy reconocidos de ciudades, que se les llamaron guetos. Ahí los juntaban, era una sobrepoblación muy increíble, les tenían en condiciones de insalubridad y con muy poca comida para que pudieran subsistir, no les permitían trabajar, solamente trabajaban entre ellos para poderse atender, de otra manera no los dejaban, y posteriormente empezaron a llevarse a los judíos a rumbo desconocido, no se sabía a dónde los llevaban. Con el paso del tiempo, pues ya se supo que los llevaban a campos de trabajos forzados y posteriormente a campos de exterminio. Y Otto Frank, el papá de Ana Frank, era un servidor del ejército alemán en la Primera Guerra Mundial que había obtenido honores, era reconocido, tenía medallas, y él salió de Alemania cuando empezó el nacionalsocialismo porque no estaba de acuerdo con su política y se fue a vivir a Holanda. Alemania en 1939 invade Polonia y continuó su expansión por toda Europa, y en 1940 llega a invadir Holanda, y el ejército holandés, el gobierno holandés, se rinde inmediatamente al nacionalsocialismo. A raíz de eso empiezan a entrar las restricciones y Otto Frank empieza a notar que todo empieza a cambiar. Él decide hacer algo cuando a su hija mayor, Margot, le llega una carta de parte de los nazis donde le pide que se vaya a campos de trabajo. Él y su esposa Edith no están de acuerdo y entonces deciden esconderse. Y con la ayuda de 6 trabajadores de su fábrica, porque tenía una fábrica en Ámsterdam, sus ayudantes eran Mip y Jan Gies, Johann y Vip Boswick, Víctor Kugler y Johannes Kleiner. Ellos los ayudaron a esconderse, les ayudaron a crear en la fábrica, en la parte de atrás, un anexo en el cual colocaron las comodidades mínimas para que pudieran vivir, cosas con que cocinar, cosas con que bañarse, donde dormir, donde escribir, donde comer, donde poner su ropa. Equiparon todo para que ellos pudieran esconderse. Otto Frank le dijo a toda la gente que él se iba a Suiza con su familia, con sus familiares, para pues evitar el nacionalsocialismo, ya que Suiza era un país neutral. Pero en realidad no salió de Holanda, él se escondió en la misma ciudad donde vivía, en Ámsterdam, con su familia y otras personas a las cuales invitó, que fueron Fritz Pfeiffer, Hermann y August Van Pels y su hijo
Peter. En total fueron 8 personas que se escondieron en este llamado anexo secreto. Y allí estuvieron durante más de 2 años, de 1942 a 1944. Antes del encierro, fue el cumpleaños de Ana Frank y sus papás le regalaron un diario y ella empezó a escribir cosas triviales propias de su edad en este diario, pero cuando se encierran y empieza la guerra, ella empieza a girar su percepción de la vida y en el diario se encuentran pues pensamientos muy profundos de parte de Ana respecto a la convivencia de estas 8 personas, así como sus cuestiones personales, de su crecimiento, del amor, de la angustia, de la preocupación por el futuro, entre muchas otras cuestiones que maneja. En 1944, en abril, ella escribe que ella quisiera ser una escritora, pero que no sabe si tiene la capacidad para poder escribir en revistas o poder publicar libros, y que entonces lo decide, y va a escribir su historia, lo que vivió durante la guerra, después de que esta termine. Desafortunadamente, días después de que la guerra termina, días después de que ella escribe este pensamiento en su diario, son descubiertos, alguien los traiciona, y entonces los nazis se los llevan a los 8 personajes que estaban en esta casa a los campos de concentración. A los hombres se los llevan a Auschwitz-Birkenau, que era el campo de exterminio más grande y más violento que tenían los nazis en ese tiempo, y a las mujeres se las llevan al campo de Bergen-Belsen, donde eran trabajos forzados. Todos los campos de concentración tenían condiciones de insalubridad impresionantes, y desafortunadamente en diciembre del 44, la mamá de Ana y Margot, que era Edith, muere a raíz de infecciones, y en febrero de 1945 Ana y Margot mueren por tifus, por tifoidea, que era la infección más prevaleciente en el campo de Bergen-Belsen. 2 meses después, el 17 de abril de 1945, el ejército soviético logra liberar el campo de concentración de Bergen-Belsen, pero pues ya no logra rescatar a Ana y Margot con vida. En Ámsterdam existe la tumba de ellas, en donde marca que fueron recluidas en los campos de Bergen-Belsen, y ustedes pueden visitar en Prinzregard 421 el anexo donde estuvieron escondidas estas 8 personas, y es el museo de Ana Frank. Existe una fundación en Ámsterdam y en Suiza, la cual controla y maneja todo este aspecto de los derechos y la difusión de la historia de Ana Frank. Un primo mío tuvo la oportunidad de asistir a la casa de Ana Frank y me trajo este folleto, se los muestro muy brevemente, donde trae información en holandés, obviamente, de lo que era o cómo es el museo de Ana Frank, para que lo puedan ver un poco ustedes, muy brevemente. Una historia impactante, una historia impresionante, un libro espectacular. Les recuerdo, El diario de Ana Frank. Mi nombre es Marcelo Hernández Méndez. Les agradezco mucho la oportunidad de compartir con ustedes historias, vivencias de una parte importante que es los libros. Y les comento, en YouTube, en el canal oficial de Ana Frank, que es YouTube/Anne Frank, se encuentra en la actualidad una propuesta muy interesante, que es cómo hubiera sido el diario de Ana Frank si Ana Frank hubiera contado con una videocámara. Cortos de 15 minutos, está en proceso de desarrollo la temporada de este experimento muy interesante, autorizado por la casa de Ana Frank. Mi nombre es Marcelo Hernández Méndez, desde Teciutlán, Puebla. Les deseo lo mejor de la vida y nos encontramos en la próxima cápsula. Gracias y que estén muy bien.